Vídeo tutorial, emitir recibos. Actividad 1. Conectar la plantilla con los orígenes de datos. Primero descargamos los ficheros que vamos a utilizar en la tarea. En el apartado ficheros descargamos la hoja de cálculo control-agua.ods y la plantilla recibos-agua.ott. Abrimos la plantilla que hemos descargado, la plantilla recibosdeagua.ott. Conectamos esta plantilla con orígenes de datos procedentes de la hoja de cálculo control de aguas desde archivo, asistente, origen de datos de direcciones. Orígenes de datos externos, pulsamos siguiente, configuración, desplegamos el menú y seleccionamos hoja de cálculo. Pulsamos siguiente, examinamos y vamos a la carpeta de nuestra tarea y seleccionamos la hoja de cálculo control de agua. Probamos si la conexión de la plantilla con la hoja de cálculo es correcta y vemos que sí, le damos a aceptar. Pulsamos finalizar. Seleccionamos los datos de la hoja del primer trimestre y le damos siguiente. Le damos siguiente, no queremos asignar campos y personalizamos el nombre por aguas primer trimestre y pulsamos finalizar. Comprobamos que podemos acceder a los datos de la hoja de cálculo mediante ver orígenes de datos o pulsando la tecla F4 directamente. Nos aparece una ventana sobre el documento y en la parte izquierda debemos de seleccionar la hoja de cálculo del primer trimestre. En la actividad 2 añadimos o vinculamos campos de datos a la plantilla. Vamos a encoger la parte donde aparecen los datos y reducir el documento por ver escala a un 75%. Para verlo completamente, para vincular los campos de la hoja de cálculo con la plantilla o documento, el proceso es el siguiente. Pulsamos con el botón izquierdo del ratón sobre la etiqueta del campo y sin soltarlo lo arrastramos hasta la celda que lo queremos depositar. Por ejemplo, seleccionamos con el botón izquierdo del ratón el campo nombre y apellidos y lo arrastramos sin soltar sobre la celda apellidos y lo soltamos. Repetimos el proceso. Seleccionamos con el botón derecho del ratón campo domicilio y lo arrastramos y lo soltamos en la celda de domicilio. Y así sucesivamente con todos los campos que necesitamos en el recibo.
el precio por metro cúbico del agua es el mismo para todos y lo añadimos manualmente. Continuamos vinculando campos Una vez que ya tenemos vinculados los datos de la hoja de cálculo con el recibo, lo guardamos para utilizarlo en otras ocasiones, como recibo agua fuente datos.odt. En la actividad 3 vamos a seleccionar un recibo y exportarlo a PDF. Como ejemplo, seleccionamos el recibo número 7. Primero lo seleccionamos. Para incorporar los datos al recibo, buscamos sobre el menú que hay encima de la ventana de los datos y pulsamos sobre el icono de datos en campo, que es el que nos incorpora los datos al recibo. Cerramos el origen de datos para ver mejor el recibo. Y lo exportamos por archivo exportar a PDF. Lo exportamos con los valores por defecto. Y le cambiamos el nombre María Pantoja Sol.pdf. Abrimos el fichero PDF que hemos generado para ver el resultado y lo abrimos con el programa Draft de LibreOffice.